semejante, un pueblo idólatra, un pueblo sanguinario. ¿Quién más o menos sabe qué pueblo es el pueblo que era conocido, una ciudad muy importante en su época? Era un pueblo muy sanguinario, así como ahorita vemos las mafias como destrozan a la gente. Babilonia. Un pueblo le llaman los ninivitas. Nínive, un pueblo muy atroz. Entonces, pues que Dios guarde al hermano por allá, por esos lugares. Amén. Les decía, pues yo creo que no es una casualidad que alguien por allá, sino que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Le voy a pedir a la hermana Norma que me apoye, ¿verdad? Ya por este mismo tema seguridad ya me mandamos. A veces en las mañanas, cuando empieza el día, nos levantamos y ya todos tenemos un plan, o a veces desde un día anterior tenemos un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Pero muchas veces la vida está llena de interrupciones. A veces tenemos grandes planes. Yo le comentaba ya a mis hijos. A veces queremos terminar una carrera, bueno, hablando de los jóvenes que estudian, quieren terminar una carrera. Queremos formar una familia, o a veces los que estamos acá al frente queremos tener un ministerio. Pero a veces eso se interrumpe porque a veces no son los planes de Dios. Y cuando los planes de Dios no coinciden con nuestros planes, siempre va a haber interrupciones. Cuando nuestros planes y los planes de Dios no coinciden, a menudo tratamos de derribar, tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y a veces, como decimos por ahí, nos damos de toques. Y a veces por eso nuestros proyectos pues no los llevamos a cabo. Porque los planes de Dios pues son diferentes a nuestros planes. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Isaías 55. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 8. Vamos a leer desde el verso 6. El verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vean lo que dice el verso 8.
Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice otra vez el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Amén. Por eso es que cuando no ponemos nuestros proyectos, nuestros planes en los planes de Dios, o no consultamos con Dios para nuestros proyectos, muchas veces no podemos avanzar. Porque a veces Dios nos pone por dónde caminar, nos dice camina para acá, y nosotros a fuerzas queremos caminar para acá. Hoy les voy a hablar de un profeta, y yo leyendo esto, yo lo había escuchado, a lo mejor sí lo había leído, o a lo mejor hasta no lo sabemos de memoria, pero como que no le había tomado tanto en serio el mensaje que trae principalmente para mi vida. Es un profeta de los menores, pero su mensaje es algo muy impactante. Y esto me impacta, ¿verdad? Porque lo siento yo como si hoy esa palabra el Señor me la dijera a mí, o me la está diciendo a mí. Es el profeta Jonás. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Jonás. Vamos a estar viendo pues casi todo el capítulo de lo que es Jonás, el profeta Jonás. Y vamos a ver cuál es la importancia de la obediencia. Y vamos a ver también más adelante qué tan grande es la misericordia de nuestro Dios. Ahorita que hablábamos de estos pueblos de por allá de Guanajuato, veíamos que hay gente tan malvada como en el pueblo de Nínive. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3, y así nos vamos a ir viendo cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Principalmente para mi vida. Dice el verso 1, dice, y la palabra de Jehová vino a Jonás, pero hoy esa palabra es para nosotros. Dice, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha sido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. El Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Pero dice que Jonás, ahí empezó la desobediencia. Dice que Jonás compra un boleto y en lugar de irse a Nínive, agarra, se va pastoreando. En lugar de decirte, vete al boleo, se va pastoreando.
se va a Tarsis, desobedece al Señor. Como queriéndose esconder. Pero ¿quién se esconde de la presencia de Dios? Nadie. Vamos a ver Hebreos 4:13. Dice, 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para Dios no hay secreto. Si Dios nos envía para acá y nosotros nos vamos para acá, allá está y nos va a llamar a cuentas. Porque los planes de Dios son perfectos. Y si Dios tiene un plan para esta iglesia, que vayamos a donde vayamos, se va a cumplir. Así podamos nosotros rezongar o decir, ahora no voy, o no sé. Pero los planes de Dios se van a cumplir. ¿Por qué? Porque de Dios no nos escondemos. Entonces cuando Jonás toma la embarcación hacia Tarsis, dice que el Señor tiene sus planes perfectos. Y dice que empieza, ¿qué? Una gran tempestad. Muchas veces, a veces decimos, es que el enemigo me mandó esta enfermedad, me mandó este problema. Pero a veces Dios, por medio de eso, quiere que sus planes se vayan cumpliendo tal y como Él nos lo indica. Yo pensaba hace 2 años que el pastor estuvo enfermo. Pasó por esa tormenta. A lo mejor ya estaba en la boca del pez, no sé hasta dónde él sintió que estaba cerca. Pero el Señor tenía una misión para él, aquí en Colón o no sé dónde. Le digo, regrésate y vete a Nínive, porque allí te necesito. Entonces dice que empezó esa gran tempestad. Y ya los marineros, los que iban en esa embarcación, pues yo creo que los que se dedican todo el tiempo al mar, pues ya no le tienen tanto miedo a una tempestad. Pero dice que ahí tuvieron miedo. Entonces dice que el capitán del barco se baja y encuentra a Jonás, ¿qué? Durmiendo. Bien tranquilote, así, a veces nosotros no queremos salir de aquí de las cruces. O sea, esa palabra viene para mí. A veces el Señor me ha puesto ocasiones donde puedo hablarles de la palabra, y pues sí se encuentra uno con personas que a lo mejor no saben tanto de la Biblia, pero te opacan tan rápido que no te dejan. Y a veces uno pues, sí le da miedo. A veces hablarle, no, me va a acabar, o incluso los católicos, hay algunos que de nada, si no conoces, te comen. Entonces no es fácil. Entonces dice que encuentra a Jonás dormido, ya con la tormenta. Entonces dice que ellos empezaron a echar suertes. A lo mejor, no sé, en ese que le dicen chichampú, no sé, papel de tijera, o a lo mejor la botella esa que le da vuelta. No sé qué hicieron. Pero echaron suertes y dice que le toca a Jonás.
Dice que la palabra de echar suertes viene en la Biblia por ahí unas cuantas veces, pero dice que la última palabra la tiene ¿quién? La tiene Dios. Él tiene la última palabra. Él dijo, es que Jonás es el que yo necesito. Y dice que cuando ya echan a Jonás al mar, dice que la tormenta se calma. Se calmó la tormenta. Entonces, ¿cómo vemos el poder de Dios cuando nosotros tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad? Yo les platicaba allá en su pobre casa, allá en el Poleo, que ahorita tenemos algunos familiares enfermos. Ellos ahorita están pasando por una tempestad. Están pasando por un trayecto muy pues feo. Cuando es una tempestad, pues es algo feo. Ahí mismo en Primera de Jonás, verso 14. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ya ahí empezaba el plan de Dios, ya empezaba a dar frutos, porque dice ahí que los marineros creyeron en Dios, creyeron en el poder de Dios. Ya empezaba a convertirse, al creer en Dios, que ellos creyeron en la palabra de Dios. Ahí en el adelante, ahí del 15 dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. En el 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quedó quieto de su furor. ¿Por qué creen que Jonás se resistía? ¿Por qué creen que no quería ir a esa ciudad donde era la gente muy sanguinaria, muy idólatra? ¿Por qué no quería ir? ¿Por qué se resistía y quería ir para otro lado? Por miedo. Porque no le iban a hacer caso. Por miedo, porque no le iban a hacer caso. Hermana, ¿por qué creen que no quería ir? Por temor al pueblo. Eso viene más adelantito, lo vamos a ver. Dice más adelante que Jonás lloró. ¿Por qué creen? Porque sabía que si él iba a Nínive, Dios iba a perdonar a ese pueblo. Porque Dios es tan grande su misericordia. ¿Y quién soy yo para juzgar a aquellos? Por eso no quería ir, porque le dije, ya más adelante le dice, es lo que yo te decía desde mi tierra donde estaba, que tú les ibas a perdonar. Por eso no quería ir, porque sabía que si él iba y les predicaba, Dios los iba a perdonar. Entonces,
Allí vemos la misericordia de Dios. Dice Dios, dice la palabra de Dios, que no quiere que nadie se pierda. No dice nada más los buenos. Dice, no quiere que nadie se pierda, dice que todos vengan al arrepentimiento. No dice nada más los de Colón. Dice todos, todos. Entonces, qué grande misión tenía Jonás de ir a aquel pueblo, al pueblo de Nínive. Hoy en día a veces yo siento que yo todavía no he despertado, estoy dormido, aún viendo la tormenta de algunos que están pasando por esa tormenta. Ver al pueblo de Nínive, cómo dice la palabra de Dios, que su pecado ha llegado hasta los cielos por tanta idolatría. Y si vemos, por ejemplo, aquí que tenemos el pueblo de Soriano, cuántos miles de gentes acuden ahí. Ese es el pueblo de Nínive. Pero a lo mejor no vamos a ir exactamente luego allá, sino vamos a empezar por los que están alrededor de nosotros. Muchas veces por estar dormidos o por nuestra desobediencia, no solo afecta a nuestra persona. Cuando Jonás iba en ese barco, aquellos marineros sentían que se hundían. Así nosotros, nuestra desobediencia a veces no abarca nada más a nosotros, sino que abarca a nuestra familia, a todos aquellos que están más cercanos a nosotros, a aquellos que nos rodean. No solamente va agarrando, por ejemplo, si yo desobedezco, no solamente yo soy el afectado, sino también todos aquellos que van en esa tribulación. Supongamos nuestra familia. Si yo desobedezco, todo aquello le va pegando a mi familia. Y yo por eso me identifico con esto, porque digo, Señor, esa palabra es para mí. Ya mis hijos a lo mejor como que se resisten a caminar, y veo yo es por mi desobediencia. Es porque yo no quiero, Señor, ir allá donde tú me mandas. Cuando falleció la pastora que estaba anteriormente, me dijo, tú te vas a hacer cargo de la iglesia. Y dije yo, ¿por qué? Si ahí está el hermano que sabe más, ¿por qué yo? Y ahí está, no, aquí de los más, no sé quién, si alguien estuvo ese día, estaba mi esposa, estaban otros. Y me dijo, tú te vas a hacer cargo de la iglesia. Y como que dije, me está mandando a Nínive, y yo, pues, ¿yo por qué? Yo camino para allá. Y así nos fuimos. Y pues en eso llegó el pastor. Y ahí estamos. Pero no he querido caminar así como debiera. Yo me he resistido y he visto a veces algunas consecuencias en mi propia familia. Por eso, por la desobediencia. ¿Qué tan importante o qué tanta importancia le damos a este mensaje de Jonás? En el verso 17, Dios vio que ya pasó la tormenta, pero Dios tenía que cumplir el plan de salvar al pueblo de Nínive. ¿Y qué dice ahí? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez
que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches. No quería que si lo hubieran echado al mar, a lo mejor pues ahí termina y hasta allí. Pero Dios quería cumplir su plan, su proyecto. Y ahora en el libro de Mateo 12:39, vemos cómo 800 años más después, alguien más pasa por algo similar. ¿Quién será? Jesús. Exactamente. 800 años aproximadamente, un poquito menos, dice la escritura. Bueno, por ahí lo estuve investigando. Mateo 2:30 dice: Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En aquel tiempo, el proyecto de Dios o el plan de Dios era que el pueblo de Nínive fuera salvo. Y es lo mismo que pasa con el Señor Jesús. Al morir en esa cruz y resucitar, ese que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, era que es para que se cumpliera el plan de Dios, para que tú y yo seamos salvos. Por eso yo lo veo así como algo muy importante, porque el Señor Jesús le dijo: yo no tengo nada que decirles. Querían lo que pasó con el profeta Jonás, no dijo lo que va a pasar por mí. Entonces, ese es el plan de Dios, que seamos salvos. Dice que el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me pregunto a mi persona, ¿cuántos de nosotros aún seguimos durmiendo? A veces queremos escondernos de la presencia de Dios cuando vemos el pueblo de Nínive, que el pueblo de Nínive se está perdiendo en medio de la idolatría. A lo mejor decimos, pues hay ellos, ¿no? Pues ¿para qué creen en eso? Pero no es el pensamiento de Dios, no es el plan de Dios. A lo mejor ese es el plan de nosotros. Pues ¿para qué se van caminando? Pues allá ellos. Que ardan. Que ardan ellos. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios dice que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. No dice nada más los que no van allá. Dice todos. Y esto lo dice allí en 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, todos. Entonces, nosotros tenemos una gran tarea de ir a ese pueblo de Nínive. Y ahí en el Jonás 2,
verso 1 y 2. Dice, ya estando Jonás ahí en el vientre del pez, yo lo veo así como cuando a veces, yo a lo mejor nunca he pasado tanto así por eso, cuando alguien está ya en peligro de muerte, que dices, pues es que a veces los doctores dicen, tú ya mejor llévatelo así, desahuciado. Eso lo veo yo como cuando Jonás ya estaba en el vientre del pez. Dios lo ve como que apretando y hasta entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seúl, clamé y mi voz oíste. Entonces, busquemos a Dios, no esperemos a estar en el vientre del pez para clamar. Y si así fuera, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Así como Jonás clamó, dice, allá donde estaba, y Dios lo escuchó. Pero era porque Dios tenía un plan y ese plan se tenía que cumplir. En el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Por qué no lo vomitó allá dentro del mar? Dice, fue y lo vomitó en tierra, fue y lo vomitó en Nínive. Porque Dios tenía que cumplir ese plan por medio de Jonás. Así nosotros, aunque a veces nos resistimos y no queremos avanzar, a veces no queremos estar acá adelante, porque sí es para mí algo que no es tan fácil. Nos resistimos, pero el plan de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Así nos queramos ir para otra ciudad a escondernos y decir, ¿sabe qué? Acabo que acá el pastor Víctor ni me conoce, los de acá no me conocen, yo acá no conozco. No, porque Dios ahí te va a alcanzar. Por eso no lo aceptan en el país. Allá el Señor nos va a alcanzar para que su plan sea cumplido. El capítulo 3, 1. Ya estando Jonás allá en tierra, en Nínive, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande y en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. O sea que el pueblo de Nínive creyó, y hasta hasta el presidente de esa ciudad creyó en Dios. Todo el pueblo creyó. Entonces, no tengamos temor, no tengamos miedo de que digamos, a lo mejor es que yo no sé, es que yo no puedo. No. Cuando el Señor dice, di esta palabra, no soy yo el que estoy hablando, es Dios.
por medio de nosotros. Entonces, en este mensaje vemos cuál es la consecuencia de la desobediencia de Jonás. ¿Cuál fue la consecuencia? Que puso en riesgo a toda aquella tripulación. Así nosotros vamos a tomar ese papel de Jonás y no pongamos en peligro a nuestra familia. Obedezcamos al Señor y no esperemos que venga la tempestad o estemos en el vientre del pez. Y si así fuera, y si aún así fuera, Dios, vemos qué tan grande es la misericordia de Dios, que alcanza a todo aquel que le clama. Ese es el mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que ya no seamos como Jonás y estemos dormidos cuando vemos la tempestad allá afuera de un pueblo que nos espera, de un pueblo que necesita. Ese es el mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que todos nuestros planes los pongamos en las manos de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Gracias, Señor, por esta hora. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tienes principalmente para mi vida, Señor. Que todos mis planes, Señor, sean tus planes, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.